Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y estoy todas las semanas, miércoles y domingos, compartiendo con ustedes este espacio. Me encuentran en Facebook y en YouTube como Vida Sana con Paula Andrea, igualmente en Instagram. Pero estos videitos tienen información un poco más completa, muy educativa, que realmente les va a permitir nutrirse más que llenarse y además poder utilizar los alimentos como una medicina. Para lograr esto es importante que adquiramos ciertos conocimientos y nos concienticemos realmente la importancia y el valor nutricional de los alimentos que consumimos día a día. Hoy es el segundo video de la trilogía de cómo consumir los macronutrientes de forma saludable en Nicaragua. Y realmente vamos a seguir con el grupo de las proteínas. Ya todos sabemos que las proteínas son un macronutriente indispensable para nuestro cuerpo porque nos da estructura y aporta aminoácidos que le va a permitir a nuestro organismo sintetizar anticuerpos, células, reparar tejidos, producir hormonas y realmente nuestro cuerpo en su mayoría es proteico y por eso es tan importante tener esta materia prima. Nosotros encontramos las proteínas en los lácteos, en los huevos y en todos los tipos de carnes, pero también tenemos proteínas vegetales. Aquí aparece otro grupo de alimentos como las leguminosas que tienen una patita, aquí estoy hablando de los frijoles, las lentejas y el garbanzo, que tienen una patita en los carbohidratos y la fibra, pero también dan aporte nutricional. Igualmente tenemos las semillas como las almendras, los marañones y el maní que tienen una patita en la proteína, pero también tienen una composición importante de grasas que son saludables. Para que entremos en materia y aprendamos un poco de cómo consumir proteínas de forma sana en nuestro Nicaragua, recordemos que lo primero es ubicarnos en dónde vamos a colocar las proteínas en ese plato. Y vuelve y sale el plato de los 4 cuadrantes de la doctora, en donde vemos que los vegetales, las ensaladas deben de estar en la mitad del plato y la fibra, pero la proteína va a estar en este cuadrante. Es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros fortalecemos buena cantidad de fibra, pero además tenemos buena cantidad de proteína, realmente el carbohidrato no va a ser el que va a estar de primero cumpliendo esa función de saciarnos, porque es muy importante consumir la cantidad suficiente de carbohidratos, pero de igual manera es muy importante consumir la adecuada cantidad de proteína. Generalmente se ha identificado y en estudios que ha hecho la OMS que existe un déficit proteico muy grande en la alimentación en general de la población mundial. Y es por eso que les hago un llamado a ser muy atentos y a establecer cuál es la proteína que se van a comer en cada tiempo de comida y aprender poco a poco a cómo combinarla, a cómo incluirla y cómo sea una parte principal de su alimentación. Vamos a comenzar a hablar acerca del huevo. El huevo es muy importante y se consume muchísimo en nuestro país. Recordemos que la parte amarilla básicamente lo que aporta es grasa, pero que la proteína está en la parte coloidal transparente que al cocerse se coloca blanca. Ahí tenemos que un huevo aporta 7 gramos de proteína. ¿Qué es lo más importante? Tener en cuenta que podemos comer hasta 5 yemas a la semana. Eso vienen siendo como 4 huevos enteros a la semana. ¿Qué es lo que ocurre? Hay personas que necesitan un aporte mayor de proteína y pueden ampliar el aporte proteico colocando un huevo más una clara o un huevo más 2 claras. En algunos casos uno puede ocupar 2 o 3 huevos, pero yo estoy hablando de generalidades y en algunas condiciones es necesario no abusar del aporte de grasa de las yemas. Y por eso, para que tengamos claridad de forma general, quedémonos con 5 huevos a la semana, 5 yemas a la semana, pero si necesito ampliar mi compartimiento proteico, entonces voy a adicionar la clara. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Preparémoslos de forma saludable, combinémoslos con vegetales, combinémoslos con espinaca, con tomate, con cebollita, con chiltoma, con zucchini, con cualquier tipo de vegetales. Realmente la versatilidad del huevo es muy amplia y lo podemos consumir en cualquier momento del día, por el desayuno, en la cena, y lo más importante es prepararlos de una forma saludable utilizando grasas que sean sanas, pero sobre todo potencializando su valor nutricional combinándolo
con alimentos que aporten micronutrientes, más que con embutidos, jamones, enlatados, chorizos y cosas de este tipo que realmente le quitan todo el valor nutricional que tiene, aportando una cantidad de elementos químicos y preservantes que no son saludables. El otro grupo importante que tenemos que tener es el grupo de los quesos, y esto es súper importante porque es el grupo de los lácteos, donde en nuestro país se consume gran cantidad de lácteos en leche, en crema y en queso. Tenemos que estar claros que los lácteos aportan proteínas, pero también aportan grasas saturadas, aportan mucho sodio, y el consumo exagerado de lácteos no es adecuado. Los invito a buscar en mi canal de YouTube, donde pueden suscribirse y activar la campanita. Me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea y van a encontrar un video específicamente del consumo de lácteos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto? Perfectamente puede ser el lácteo el que esté ocupando ese cuadrante de proteína. Nosotros podríamos comer un huevo, un poco de queso, el carbohidrato gallo pinto, y comemos pico de gallo y ensalada de repollo, por ejemplo. Pero tengamos en cuenta que el lácteo debe ser consumido con moderación. Una porción de lácteo, por ejemplo, de queso cottage, estamos hablando que es de media taza, pero es importante entender que una porción de queso equivale a un trocito de queso del tamaño de una caja de fósforos. Y lo menciono porque es uno de los errores más frecuentes en la alimentación nicaragüense, en donde se abusa del consumo de lácteos en forma de queso, y realmente esto tiene impacto a nivel de hipertensión arterial, puede tener impacto a nivel de digestión, porque el exceso de lácteo tiene y forma alteraciones en la flora intestinal y puede dar problemas a nivel digestivo, pero además alteraciones en el procesamiento y en la acumulación de grasas como colesteroles y triglicéridos. Así que el queso lo podemos utilizar, pero tenemos que estar muy claros de la cantidad que vamos a consumir de él. Por otro lado, la leche, tenemos que tener en cuenta que un vaso es un equivalente de lácteo, y por esta razón nosotros tenemos que estar claros de que abusar de ella no es adecuado, porque no necesitamos más de 2 equivalentes en todo el día. Cada uno de estos equivalentes aporta 7 gramos de proteína. Puede ser muy importante tenerlos en nuestra alimentación, sin embargo en este momento su uso es controversial, y mi llamado es a ser conscientes de no abusar de su cantidad y utilizar solamente lo que nuestro cuerpo necesita. El reemplazo de la crema, básicamente como lácteo, yo sugiero el yogur o la leche agria. De igual manera, una taza de leche agria es un equivalente de calcio y un equivalente de carbohidrato, de proteína, y por esa razón podemos tenerla incluida, aparte de que nos puede aportar microorganismos vivos que van a ser muy útiles en términos de ser probióticos. Las otras proteínas pueden provenir de lo que son carne, pollo, pescado, cerdo. Aquí lo más importante es tener una variedad entre carnes blancas y carnes rojas. La carne roja, minimizar su consumo a 1 o 2 veces por semana, pero tengan esto en cuenta y consulten al médico de sus niños para ver cuál es la recomendación de él con respecto al consumo de la carne roja, ya que esta sí da un muy buen aporte de vitamina B12, de hierro, y a veces es indispensable en el crecimiento de los más pequeños. Lo más importante con las carnes es que nosotros tengamos claro de que las carnes blancas, como el pescado, pero también como el pollo, todas aportan 1 onza 7 gramos de proteína. Lo más importante es buscar los cortes que sean menos grasosos. La pechuga, la pierna y el muslo tienen menos grasa, pero las alas, la chincaca del pollo tienen más. La que menos grasa tiene la pechuga, y lo más importante es prepararla de forma sana. De los pescados es ideal buscar los pescados de mar, básicamente porque aportan otros micronutrientes que son importantes, pero de igual forma el pescado en general tiene muy poca cantidad de grasa en su contenido y aporta micronutrientes que son importantes, y de igual forma tenemos que buscar cómo prepararlos a la plancha, al vapor, asados, en sopa, evitar empanizados, grasas y adicionar grasas que no son saludables. Por otro lado, tenemos 2 carnes que son de uso muy frecuente en nuestro país, y básicamente son la carne roja y la carne de cerdo.
La cantidad de todas estas carnes yo siempre sugiero en términos generales para quienes no tienen pesas en su casa que utilicen una porción y se guíen por una porción de su mano entera, medida cruda. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es necesario que nos sintamos satisfechos y recordemos que una onza aporta 7 gramos de proteína y en términos generales por cada tiempo de comida deberíamos de consumir alrededor de 25-35 gramos de proteína, entonces es una cantidad de proteína suficiente. Con respecto a las carnes, prepararlas todas de forma sana, igualmente buscar los cortes más magros. En la carne roja, en nuestro Nicaragua se consumen carnes muy grasosas, el pecho, la cecina, a veces se utilizan también otro tipo de partes de los animales como son los sesos que tienen gran cantidad de grasa. Así que yo recomiendo más bien quedarnos con cortes más magros. Evitemos los pellejos y evitemos todos esos cortes divinísimos que hay ahorita que tienen gran cantidad de grasa, porque la grasa que aporta y viene de las carnes realmente no es sana para nuestro sistema cardiovascular. Cuando hablamos de que la grasa no está tan mal consumirla, estamos hablando de grasas saludables de las que hablaremos el miércoles. Para finalizar, recordemos que dentro de las grasas tenemos grasas vegetales. En nuestro país también podemos encontrar maní marañón, que puede funcionar muy bien como una proteína que puede resolvernos a la hora de una merienda y es una muy buena alternativa. Pero de igual manera recordemos que por aportar proteína y también grasa tenemos que ser moderados en su consumo. Y finalmente tenemos nuestro amado frijol como leguminosa, ya platicamos un poco de él el miércoles pasado acerca de los carbohidratos, pero recordemos que tiene una potencia nutricional inmensa y por eso debe estar incluido dentro de nuestra alimentación básica. Recordemos que lo más importante de las proteínas es incluirlas en cada tiempo de comida, en ir aprendiendo poco a poco la cantidad adecuada que debemos de utilizar. Que en nuestro plato la proteína, los vegetales y las ensaladas sean lo que está primordial y que realmente el carbohidrato no sea el fuerte en cada uno de nuestros servicios de comida. Por otro lado, busquemos las más saludables, preparémoslos con grasas sanas y con formas de preparación que realmente potencialicen y optimicen los nutrientes que tienen y de esta manera nos van a aportar más salud. Espero que este video les haya servido. De igual manera, no se pierdan el del próximo miércoles y los invito nuevamente a acompañarme en este camino del aprender acerca de nutrición, el ser más conscientes de lo que ingerimos para optimizar nuestro bienestar y nuestra salud. Me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Vida Sana con Paula Andrés. Nos vemos pronto. Bye.